Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a hablar sobre algún que otro corrector. Esta es mi cara recién lavada con alguna que otra imperfección, pero voy a enseñar cómo corregir todo eso con estos correctores. Espero que os guste y aquí os enseño todos los correctores que voy a ir usando. Y como veis por aquí tengo uno de Moa, tengo el de Zen de camuflaje, tengo el de Catrice de 12 horas, el de All Day Waterproof de Essence y el Technique. Voy a empezar por el de Essence, el camuflaje matte concealer. Dice que es waterproof y tattoo cover, así que vamos a probarlo. Me gusta la brochita que trae con muchos pelitos y bastante grandecita para aplicar. Lo que me da cuenta es que es un color bastante más claro de mi piel y se va a notar demasiado fuerte, pero yo me lo aplico así en estos 3 puntos y luego o me lo aplico con los dedos o utilizo una brocha dependiendo de lo líquido que sea el producto. Y voy a decir las ventajas y desventajas de este producto. Las ventajas, que se ve que trae bastante producto, que se ve bastante resistente y que realmente cubre, que es waterproof y que da el efecto ese mate. Desventajas, lo que veo es que es un poco pesado. También es que no he elegido bien el color, creo que no hay bastantes tonos así para elegir. Este es el Light Rose 10 y creo que podría ser demasiado pesado para ser para diario. El siguiente que voy a utilizar es este de Catrice, que también se llama camuflaje. Este dura 12 horas y es el tono 10 porcelana. También dice que es de alta cobertura, waterproof y no transferible. Así que lo vamos a probar. Y este trae un pincelito un poco más pequeño que el de Essence, pero este sí que es mi tono exactamente. Y me lo aplico en estos 3 puntos y lo aplico o con los dedos o con la brocha. En este caso voy a utilizar la brocha porque lo veo bastante líquido y creo que así lo puedo repartir mejor. Y aquí veis el resultado de los dos. Lo que encuentro de ventaja y desventajas del de Catrice es que claramente ventajas es mi color. Parece que cubre totalmente bien. No es pegajoso ni tampoco traspasa mucho. Desventaja ahora mismo no le veo porque realmente lo estoy probando, pero me gusta mucho más que el de Essence porque lo veo como más pegajoso y acartonado que el de Catrice. Pero lo voy a ir probando conforme pasen los días y la hora y os digo más sobre este corrector. Lo he dejado un par de horas y he sentido como que el de Essence necesito echarle más producto para volver a, digamos, cubrir toda esa parte. Pero claramente el de Catrice sigue intacto. Y no es que me desagrade el de Essence, lo que pasa es que yo noto cómo se me marca más de la ojera y creo yo que puede ser porque no es mi tono, entonces no le quiero tampoco dar un punto negativo, por eso probaré mi tono y veremos a ver cómo aguanta este. Si tuviese que volver a comprar estos correctores, yo creo que me quedaría con el de Catrice porque me ha gustado mucho más el resultado. La piel se me queda como más fina y más tersa y la otra se me ha quedado más acartonada, así que no la aconsejaré. Y ahora voy a probar estos dos, el de All Day de Essence, que este ya lo he usado bastante, waterproof, y el Technique, el waterproof, el All Day. Es que es de mis favoritos porque ya lo he usado bastante. Y el que voy a probar nuevo es este de Technique, que pone que es del árbol del té, así que tiene que estar bastante bien. Y primero me voy a desmaquillar con estas esponjitas que uso reciclables de esta marca, que simplemente la laváis y así no tenéis que estar usando discos de algodón todo el rato. Así que es perfecta porque es súper suave
y la puedes lavar en la lavadora sin ningún problema o a mano. Y yo utilizo esta agua micelar para desmaquillarme, por si lo queréis saber, que es sin alcohol. Y como dije, voy a aplicarme estos dos. Voy a empezar por el de Technic, del árbol del té. Me lo estaba aplicando y me di cuenta de que el olor que tenía estaba bastante bien, que olía súper bien. Este corrector es cremoso, no es nada líquido y es muy suave. Este es el tono Light Medium y creo que lo usaría bastante para diario. No pone nada de que sea alta cobertura ni nada, pero creo que será bastante resistente. Lo voy a estar probando y a ver qué tal. Y ahora voy a probar el All Day de Essence, que dura 16 horas y es waterproof. Y como veis es bastante líquido. Me lo aplico en estos 3 puntos como siempre. Y voy a utilizar una brocha. No puedo decir nada malo de este corrector porque es mi favorito, lo llevo usando muchísimo tiempo y no defrauda, la verdad lo voy a seguir utilizando. Y el de Technic puedo decir que es bastante natural, que lo usaría para días que no quiero usar nada de base, solo para taparme las imperfecciones y demás. Y el olor que tiene me encanta, del árbol del té. Y ahora os enseño el corrector de ojos de Moa, que este es el Luminous y es como una especie de pincelito que le va subiendo desde aquí y va sacándote al pincel el color. Este ya lo tengo de hace un tiempo y es un tono muy claro, así que yo más que para los ojos también lo utilizo para imperfecciones, granitos rojos y demás. Me desmaquillo con estos discos que los voy a dejar en la descripción para que no uséis tantísimos discos de algodón y así ayudar al medio ambiente. Y como he dicho, de este me aplico bastante poco porque es un color muy clarito y me lo doy con una brocha mejor. Me gusta más darme con una brochita. Y aunque sea recomendable para debajo del ojo, yo lo uso para las imperfecciones, para esos granitos rojitos que no se tapan, es perfecto. O alguna que otra arruguilla también lo utilizo, o granitos. Por aquí tengo bastantes granitos, así que me lo aplico ahí. Y los tapa completamente. Ventaja y desventaja de este producto. Las ventajas, que tapa completamente todos esos rojeces y granitos, imperfecciones, porque es un tono claro, luminoso y lo puedes aplicar debajo de la capa y luego te echas ya la base y ya te quedaría, digamos que cubierto. O sea, excelente cobertura lo que tiene este. Desventaja, pues es pequeño, se te puede romper lo que es para subir el producto y poco más. Otro producto que me gusta mucho de Moa son estos polvos verdes que tapan concretamente todos los granitos y los rojeces y a mí me encanta. Y como el de Catrice es el que más me ha gustado, me lo voy a aplicar en las dos partes para hacerme mi maquillaje normalmente y podáis ver el resultado. Y así como queda con el corrector de Catrice y un maquillaje
más bien natural. En el siguiente vídeo hablaré de estas paletas de Revolution y de Technic, por si queréis estar atentos a la campanita. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo, suscríbete y dale like y nos vemos en el siguiente vídeo.